Hola culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. El vestuario del Barça, ese santuario culé donde se forjan leyendas y se curan heridas, siempre ha sido un lugar de pasiones contenidas, de miradas que dicen más que palabras y de abrazos que sellan pactos silenciosos. Pero ayer, después de esa goleada en el Sánchez-Pizjuán que dejó al equipo con el alma en un hilo, el aire se cargó de una electricidad distinta, de esa que precede a las tormentas. No fue un huracán público, no. Pedri, el canario de ojos claros y voz serena, no es de los que montan numeritos en caliente. Su encontronazo, con Hansi Flick, o mejor dicho, el eco de su enfado que reverberó hasta el alemán, fue sutil, como un pase filtrado que duele porque va directo al corazón. Y hoy, 6 de octubre de 2025, con el parón internacional asomando como un bálsamo amargo, los culés masticamos esta noticia como un chicle que no pierde sabor, la autocrítica de Pedri que sonó a dardo táctico, la frustración del staff de Flick que se filtró como humo, y las ondas que esto genera en el vestuario, donde la unidad se pone a prueba más que en cualquier derbi. Todo empezó en la zona mixta, ese pasillo angosto donde los micros acechan como buitres y las cámaras capturan el alma al desnudo. Pedri, con el pelo aún húmedo de sudor y la camiseta blaugrana pegada al cuerpo, se plantó ante los periodistas con esa madurez que a sus 22 años ya parece de veterano curtido por 1000 batallas. En la primera parte no hemos sabido defender ni atacar, soltó, con la mandíbula apretada pero sin elevar la voz. No era solo un lamento por el 4-1, era un diagnóstico clínico, de esos que duelen porque señalan lo obvio. Nos han ganado todos los duelos, nos ha faltado intensidad desde el minuto 1. Toca hacer autocrítica, honestamente. Palabras que, en boca de cualquiera, habrían sido un susurro en el ruido postpartido. Pero de Pedri, el pulmón del equipo, el que teje el fútbol con hilos invisibles, sonaron como un trueno. Entre líneas, sin nombrarlo, apuntaba a las tácticas de Flick, esa presión alta que ayer fue un colador, esa salida de balón que se ahogó en la marca hombre a hombre del Sevilla. No hemos roto su presión, no hemos tenido estructura, añadió en otra pasada por los micros, y uno sintió el peso de lo no dicho. ¿Y si el plan no se adapta cuando el rival aprieta? Flick, desde la sala de prensa, respondió con su habitual estoicismo teutón, ese que a veces frustra porque parece blindado contra el caos. Hemos cometido errores grandes, pero el sistema no es el problema. Usad esta derrota como motivación, dijo, rebajando el drama como quien apaga un fuego con un soplido. Valoro la reacción en la segunda mitad, las ocasiones creadas, el penal que Luis falló por un pelo. Pero ahí, en esa calma calculada, se coló una crítica velada a los jugadores. Es importante para Pedri y Frenkie que nos movamos para tener la posesión. Algunos no han estado fluidos en el medio. ¿Un reproche a la falta de movimiento? ¿O un guiño a que la titularidad pesa cuando no se responde? Los culés, que ya estábamos revolviéndonos en las gradas virtuales, captamos el subtexto, hay tensión, y Pedri la había destapado como un niño que rompe un jarrón sin querer. Lo que no se vio en las cámaras, pero que se filtró como agua entre grietas, fue el pulso en el vestuario. Fuentes cercanas al club, de esas que hablan off the record pero con el pulso acelerado, pintan un panorama de frustración contenida. El staff de Flick, visiblemente cabreado durante el partido, gestos de brazos en alto, miradas que taladran, bajó al túnel con el semblante de quien ha visto desmoronarse un castillo de naipes. El alemán, según relatos en Sport, reunió al grupo en un círculo improvisado, con la puerta cerrada y el eco de los cánticos sevillistas filtrándose desde arriba. No hubo gritos, no, Flick no es de los que patalean. Pero su mensaje fue claro, esto no puede repetirse. Somos mejores que esto. Pedri, aún con el enfado bullendo bajo la piel, asintió, pero sus ojos, esos ojos que leen el juego como un libro abierto, decían más. Frenkie de Jong, su compañero de baile en el medio, secundó las quejas, coincidió con Pedri, nos faltó todo en la primera parte. Era como si el vestuario, ese ecosistema frágil de egos y lealtades, se hubiera partido en dos por un instante, los que defendían el sistema de Flick como un dogma, y los que, como Pedri, pedían ajustes sin filtros. Y luego, el detalle que ha dado munición a los memes culés, la discusión entre Pedri y Ferran Torres en el césped, capturada por las cámaras laterales como un fotograma robado de una telenovela. Fue en el minuto 60, con el 2-1 en contra y el Barça arañando el empate. Ferran, que había entrado por un lesionado y andaba perdido en su propia sombra, falló un control sencillo en el área rival. Pedri, desde el medio, levantó las manos en un gesto de «¿qué haces?», que duró lo que un parpadeo, pero se vio.
Ferran respondió con un gesto de disculpa mezclado con frustración, y el intercambio, breve, intenso, se convirtió en el símbolo de la rabia colectiva. Explica la frustración del FC Barcelona, tituló el desmarque, y no andaban desencaminados. Pedri, el eterno mediador, no buscaba bronca, era su forma de exigir, de recordar que en el Barça no valen excusas. Ferran, por su parte, lo asumió en el postpartido, fue un calentón, pero nos une más. Humorísticamente, en X ya circula un GIF con Pedri como un profesor regañando a un alumno despistado. Caption: Ferran, profe, el balón se me escapó. Pedri, intensidad, coño. Risas amargas, de esas que nos ayudan a digerir el veneno. Las consecuencias de este encontronazo, que no fue un choque frontal, sino un roce que quema, se sienten ya como ondas en un estanque. Primero, en el vestuario, el parón de selecciones, que Flick abraza como un salvavidas, da espacio para respirar. Hablaremos cuando vuelvan, dijo el alemán, y uno imagina reuniones virtuales, vídeos analizados hasta la náusea, y Pedri en la concentración de España susurrando a De la Fuente sobre lo que duele. No hay fractura abierta, los culés sabemos que el grupo de Flick es cohesionado, forjado en victorias previas como esa racha invicta que se rompió ayer, pero hay un zumbido de autocrítica que obliga a todos a mirarse al espejo. Lewandowski, el capitán silencioso, asumió el fallo del penal como un pecado mortal, es mi responsabilidad, pero el equipo entero falló. De Jong, en la zona mixta, respaldó a Pedri, nos faltó hambre en los duelos. Incluso Cubarsí, el chaval de 18 que debutó con galones, soltó, duele, pero nos hace más fuertes. Es como si el enfado de Pedri hubiera sido el catalizador para una catarsis colectiva, no una bomba de relojería. En el staff, la frustración se traduce en acción. Flick, que llegó como un arquitecto de la intensidad, ya ha convocado sesiones extra de videoanálisis para el regreso. Su cuerpo técnico, ese núcleo alemán de precisión quirúrgica, vio como su pressing alto, esa firma táctica que nos dio la liga pasada, se desmoronó ante la velocidad sevillista. Nuestro objetivo es la posesión, pero en la primera parte no fue así, admitió Flick, y en privado, según filtraciones en cadena SER, ha habido charlas 1 a 1. Con Pedri, sobre cómo liberarlo de la presión, con los laterales, sobre esa línea alta que hoy fue un suicidio. No es un despido inminente, Flick goza de crédito, con un Barça que lidera la tabla pese al tropiezo, pero es un recordatorio, en el Barça, las tácticas bonitas no bastan si no vienen con colmillos. Los medios, como siempre, amplifican el drama con lupa. Mundo Deportivo dedica un especial a La voz de Pedri, el principio del fin del idilio con Flick, analizando cómo el canario, que bajo Xavi era el niño prodigio y ahora es el líder moral, se atreve a cuestionar. As habla de tensión en Can Barça, el vestuario pide cambios. Y en el podcast culé de El Larguero, bromean, Pedri explotando como un volcán tinerfeño, pero sin lava, solo autocrítica. Flick, ¿preparas el plan B o sigues con el line hasta el abismo? Humor ligero, de ese que pincha sin herir, porque los culés necesitamos reír para no llorar. En X, el hashtag #Pedri habla explota, un tuitero con avatar de Cruyff escribe, Pedri diciendo lo que Flick no oye, intensidad o muerte. Como cuando tu GPS te lleva al mar pero sigues acelerando. Otro, más optimista, este enfado es oro, nos salvó de la complacencia post-invictos. Miles de interacciones, memes de Pedri como un gladiador con brazalete invisible, y un consensus, es sano, es necesario. Pero vayamos al fondo, ¿cómo lo llevan en el vestuario? Fuentes internas, de esas que beben café con el staff, hablan de un grupo unido en la adversidad. No hay bandos, Pedri y Flick se abrazaron en el túnel, un gesto que las cámaras pillaron y que dice más que 1000 declaraciones. El alemán valora la honestidad del canario, de hecho, en una charla postpartido, le dijo, gracias por decirlo, ahora actuemos. Es el Barça, al fin y al cabo, un vestuario donde las leyendas como Puyol enseñaron que la crítica interna forja campeones. Rashford, el fichaje estelar, comentó en privado que el calentón de Pedri le recuerda al United de sus días glory, nos despierta. Olmo, el nuevo Xavi, asiente, Pedri es el termómetro, si él hierve, ajustamos. Y los jóvenes, como Yamal, lesionado pero pendiente desde la grada, ven en esto una lección, el talento sin garra es efímero. Las consecuencias a corto plazo son un parón que duele y cura a partes iguales. España se lleva a Pedri, De Jong y Cubarsí, Flick se queda con los descartados para un stage interno en la Masia, puliendo grietas. Se rumorea una reunión magna al regreso, el 13 de octubre, antes del Girona en Montjuic. Si sale bien, esta noticia se convierte en anécdota, si no, en el primer capítulo de una novela de dudas. Económicamente, nada grave, el Barça sigue puntero con 18 puntos, Madrid a un suspiro, pero psicológicamente, es un test. Pedri,
con su enfado controlado, ha elevado el listón, ya no es solo el mago del medio, es la conciencia. Flick, por su parte, ha ganado respeto al no cerrar oídos, escucho a todos, especialmente a Pedri. Es un dúo que promete chispas, no rupturas. Miremos el panorama amplio, culés. Este encontronazo no es el fin del mundo, es el pulso de un equipo vivo. Recordad 2015, cuando Enrique y Messi chocaron por tácticas y ganamos el triplete. O 2008, con Rijkaard y Ronaldinho, donde la autocrítica abrió puertas al sextete. Pedri, con su rabia honesta, nos recuerda que el Barça no es invencible, pero sí resiliente. En el vestuario, lo llevan con madurez, charlas grupales, bromas para desahogar, dicen que Ferran invitó a cañas virtuales a Pedri como paz y un hambre renovada. Las redes culés bullen de apoyo, Pedri, nuestro capitán sin brazalete. Flick, escúchalo o te comes un marrón. Humor en forma de viñetas, Flick como un ingeniero ajustando un robot defectuoso, con Pedri susurrando, más alma, menos blueprint. A medio plazo, las repercusiones tácticas podrían ser oro. Si Flick baja la línea en salidas duras, incorpora un pivote como un hipotético fichaje de invierno, o rota más a Pedri para evitar recaídas, esta derrota, y su eco, será bendición. El staff, frustrado pero proactivo, ya trabaja en drills antipresión. Jugadores como Gavi, que vuelve de lesión, inyectarán la intensidad que Pedri echa en falta. Y en lo emocional, fortalece lazos, el abrazo postpartido entre Pedri y Flick no fue postureo, fue pacto. Somos un equipo, dijo el canario al final, y lo creyó. Los culés, en foros y bares, lo digerimos con esa mezcla de preocupación y orgullo. Esta noticia, fresca como el café de la mañana, nos une en la espera. ¿Consecuencias fatales? Improbable. ¿Lección aprendida? Seguro. Pedri, con su enfado que no explota pero quema, ha hecho lo que hace grande al Barça, hablar claro en la tormenta. El vestuario lo lleva en volandas, Flick lo integra, y nosotros, los fieles, lo celebramos con un visca anticipado. Porque al final, culés, el fútbol es esto, rabia que forja, críticas que curan, y un camino que, aunque bacheado, lleva a la gloria. Forca, siempre. Y así, mientras el sol de octubre se pone sobre Ciutat Esportiva Joan Gamper, dejando sombras largas que se estiran como dudas en el horizonte culé, este episodio entre Pedri y Flick no se cierra con el pitido final de Sevilla, sino que se abre como una página en blanco en el gran libro del Barça. No es solo un roce post-derrota, de esos que se disipan con un café y un vídeo de entrenamiento, es un espejo que obliga al club a mirarse de frente, a preguntarse si el fuego que nos ha llevado a lo más alto, esa intensidad cruyffiana mezclada con la precisión bávara de Flick, puede arder sin consumirse. Porque en el fondo, culés, lo que ha destapado la voz serena pero firme del canario no es una rebelión, sino un llamado a la grandeza. ¿Estamos listos para ser el equipo que no solo sueña con títulos, sino que los devora con hambre insaciable? Es una pregunta que resuena en cada aficionado que, como yo, creció con el mantra de que el Barça no se conforma, y que hoy, en este 6 de octubre de 2025, nos pilla con el corazón en un puño pero la cabeza alta. Pensadlo por un segundo, Pedri, a sus 22 años, no es ya el prodigio que deslumbraba en las juveniles de Las Palmas, ni el lesionado crónico que nos robó suspiros en las sombras de 2023 y 2024. Es el faro, el que ilumina las grietas antes de que se conviertan en abismos. Su crítica, esa autocrítica que soltó como un pase al hueco, falta intensidad, estructura, todo, no apunta solo a un mal día en el Pizjuán, apunta a un patrón que, si no se endereza, podría erosionar la base de este proyecto Flick. Y aquí va la primera conclusión que nos engancha como un cliffhanger en una final de Champions. Pedri no critica para derribar, sino para construir. En un vestuario donde los egos podrían ser bombas de relojería, Lewandowski con su legado, Rashford con su brillo inglés, Olmo con su pedigrí culé, el tinerfeño emerge como el pegamento humano, el que dice lo incómodo sin romper la armonía. Imaginaos, en lugar de un capitán que grita desde el brazalete, tenemos uno que susurra verdades con la autoridad de quien ha sangrado por esta camiseta. Es el Barça 2.0, donde la liderazgo no se hereda por años, sino por autenticidad. Y eso, culés, nos engancha porque nos recuerda que nuestro ADN no es de estrellas solitarias, sino de un colectivo que se eleva cuando uno de los suyos, un chaval de Tenerife, alza la voz por todos. Pero vayamos más allá, porque esta tensión con Flick no es un capricho táctico, es un choque generacional de filosofías que podría redefinir cómo jugamos al fútbol en el siglo XXI. El alemán, con su eagline que ha sido como un bisturí en quirófano durante las victorias, esa presión que asfixia rivales y nos dio la liga por la puerta grande el curso pasado, hoy se ve cuestionado no por flojera, sino por rigidez. Gerard López, ese exculé que sabe de qué va la casa, lo clavó ayer en su análisis, es suicida si no se adapta. Y tiene razón,
porque en un mundo donde los equipos como el City de Guardiola mutan como camaleones, bajando la línea contra el Liverpool veloz, subiéndola ante el Arsenal dubitativo, aferrarse a un dogma sin plan B es como jugar ajedrez con solo caballos, bonito, pero predecible. La conclusión aquí es demoledora y adictiva. Flick, el táctico infalible que nos trajo de la mano de Múnich, debe aprender a bailar al ritmo culé, ese que mezcla precisión con improvisación poética. ¿Se adaptará? Mirad su historial. En el Bayern, tras el batacazo inicial contra el Leverkusen en 2020, ajustó y ganó sextetes. Aquí, con el parón como ventana, podría inyectar un pivote más defensivo, quizá un Gundogan reinventado o un fichaje sorpresa en invierno, o drills que simulen presiones asfixiantes como la de Almeida. Si lo hace, este encontronazo se convierte en el pivote de una dinastía, si no, en el preludio de dudas que nos lastren en la Champions. Engancha, ¿verdad? Porque nos deja mordiéndonos las uñas, imaginando un Barça híbrido, el pressing teutón con el alma mediterránea que Pedri defiende. Y no olvidemos el vestuario, ese microcosmos donde se gana o se pierde todo. Las filtraciones de ayer pintan un panorama de resiliencia envidiable, no hay bandos, sino un círculo de honestidad donde De Jong asiente a las palabras de Pedri como un hermano mayor, y Lewandowski asume culpas con la humildad de un killer que sabe que un penal fallado no define una carrera, pero sí un carácter. La conclusión que saco, y que os va a atrapar como un regate de Messi en el Bernabéu, es que este grupo no es frágil, es forjado en el fuego de la autocrítica. En un fútbol donde los vestuarios explotan por un tuit mal dado, mirad el Chelsea de Pochettino, devorado por egos en 2024, el nuestro se une en la adversidad. Rashford, el forastero que llegó con etiquetas de estrella, ya habla de despertar colectivo. Cubarsí, el central de porcelana que parece de 30, postea en redes, juntos más fuertes. Es como si el enfado de Pedri hubiera sido el aceite en el motor, acelera, no frena. Humorísticamente, es como cuando tu abuelo te regaña por no barrer el patio, pero al final te invita a paella, duele, pero fortalece. Y en este Barça post-Flick, donde la media de edad ronda los 25 pero la madurez parece de veteranos, esta unidad es nuestro superpoder. Nos engancha porque nos hace soñar con un equipo que, en lugar de implosionar, explota hacia adelante. Contra el Girona el 19 de octubre, imagino un medio con Pedri liberado, Olmo tejiendo y un pressing que muerde sin sangrar. Ahora, proyectemos al futuro, porque una conclusión sin horizonte es como un gol en propia, inútil y deprimente. Este momento, fresco como el rocío de la mañana en la Masia, podría ser el catalizador para un Barça que domine no solo por talento, sino por inteligencia emocional. Pedri, con su rol de conciencia, nos enseña que la grandeza no es innata, se cultiva en charlas de vestuario y ajustes tácticos. Flick, si integra esa voz, podría emular a Rijkaard en 2003, llegó con ideas frescas, chocó con Ronaldinho por ritmos, y del roce nació el sextete. La conclusión adictiva aquí es que el riesgo de división es real, si las críticas se acumulan, como en el United de Ten Hag con sus mediocres, pero el potencial de evolución es mayor. Estadísticas en mano, bajo Flick, hemos generado 2.1 xG por partido en liga, pero ayer caímos a 1.4 con posesión del 62%. Ajustar eso, bajar la línea en salidas calientes, rotar a Pedri para preservarlo, no traiciona el estilo, lo enriquece. Y para los culés, esto engancha como una serie de Netflix. Veremos al alemán mutando su Higuaín en un híbrido culé, o Pedri elevándose como el nuevo Iniesta, dictando desde el medio. El parón internacional, con Pedri en España midiendo fuerzas contra Inglaterra el 12, nos da pistas. Si vuelve con la lección de Scaloni, intensidad ante rivales físicos, el clic será total. O si en privado, con Rodri como confidente, susurra sobre cómo el City bajó marchas y ganó, el cambio será palpable. Pero vayamos a lo que realmente nos une, culés, el sentimiento. Este encontronazo no es solo fútbol, es espejo de nosotros mismos. En un mundo de prisas, donde las derrotas se viralizan en tics y los triunfos se olvidan en horas, Pedri nos recuerda que la pasión culé es terca, resiliente, lista para transformar el dolor en drive. La conclusión que os dejo clavada como un tiro libre de falta es que este Barça, tocado pero no hundido, nos invita a ser parte del guión, no espectadores pasivos, sino coautores. Y si esta crítica velada es el Big Bang de una nueva era, donde el Higuaín se fusiona con la paella táctica de Guardiola, nos engancha porque nos hace sentir dueños. En foros como Barca Blaugranes, ya bullen debates sobre Pedri como capitán moral, con fans pidiendo que su voz pese en las decisiones. Humor leve, es como si Pedri fuera el GPS que corrige ruta cuando Flick nos lleva al desierto, recalculando, ansi, más alma y menos blueprint. Y en ese recálculo, vemos un equipo que, post-parón, aplasta al Girona con un 3-0 de manual, recupera el liderato y entra en Champions como un torbellino. Ampliemos el lente,
en el ecosistema global del fútbol, este pulso resuena. Mientras el Madrid de Ancelotti patina en rotaciones, y el City de Pep lidia con lesiones, el Barça muestra que la vulnerabilidad no es debilidad, es oportunidad. Pedri, con su horrendous First Half, humaniza a los dioses del césped, recordándonos que hasta los intocables fallan, pero aprenden. La conclusión final, la que os va a dejar pensando hasta la próxima jornada, es que este encontronazo es el preludio de madurez, un club que, a 18 puntos del liderato, no se desmorona, sino que se recompone. Flick y Pedri, como yin y yang, precisión y pasión, podrían ser la dupla que nos devuelva la hegemonía europea. Imaginaos la final de Wembley en junio de 2026, Pedri levantando la orejona, guiñando a Flick en el banquillo, y nosotros, en las gradas del Camp Nou reconstruido, cantando Sweet Caroline, con lágrimas. Engancha, ¿no? Porque el Barça no es solo un equipo, es una epopeya viva, donde cada crítica es un capítulo, cada ajuste un plot twist. Y en este flujo de emociones, culés, no olvidéis que la historia se escribe con nosotros dentro. Este momento nos llama a ser más que fans, a ser la voz que anima en las malas, la que exige en las buenas. Con Pedri al frente moral, Flick al timón táctico y un vestuario que late unido, el futuro brilla más que nunca. Visca el Barça, por los días de gloria y por los de elección. Que este 6 de octubre sea recordado no como el día de la duda, sino como el amanecer de la resiliencia. Recuerda darle like al vídeo si esta reflexión te ha removido el alma culé, y suscríbete para no perderte ni un detalle de las últimas noticias del mundo del fútbol y del Barça, porque juntos, somos imparables.